11:09. Teresita, un gusto tenerla por acá. Eduardo, ¿Cómo le va? Un gusto estar aquí otra vez. ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Oiga, Teresita, en medio de todo esto, pues no hemos podido hablar de muchas cosas que están pasando en el mundo, muchas de ellas muy delicadas, y la hemos invitado para que nos hable un poco de lo que está pasando con esas sanciones de los Estados Unidos, del gobierno de Donald Trump, a la Corte Penal Internacional, porque evidentemente esto puede tener mucha trascendencia, ¿no? Mucha. Aquí hay varios temas, Eduardo, que son interesantes. Antes de hablar de las sanciones, la Corte Penal Internacional es relativamente nueva, nace en el 2002, el Estatuto de Roma, y tiene como objetivo juzgar a aquellos que son acusados sobre todo de crímenes de lesa humanidad, de genocidio, de ese estilo de crímenes, y no solamente a países, a pesar de que es un estatuto, algo que ha sido ratificado por los países. En este caso, a diferencia, por ejemplo, de la Corte de la Haya, donde hemos tenido demandas nosotros, sí, se puede acusar a las personas individuales, a las personas naturales. Y ahí es donde han surgido los problemas, porque están acusando a personas naturales, dice Estados Unidos, ciudadanos de países que no han ratificado la Corte y que no son miembros. Están excediendo y abusando su poder, palabras del presidente Trump y el secretario de Estado Marco Rubio. Al acusar, estamos hablando sobre todo de Benjamin Netanyahu. La naturaleza y la razón de ser de la Corte Penal Internacional, entiendo, y cualquier cosa usted me corrige, Teresita, es si un país no es capaz de juzgar algún crimen de lesa humanidad, una violación de derechos humanos, entra esa Corte Penal Internacional como una especie de justicia subsidiaria y se puede meter a juzgar ese tipo de crímenes en determinados países. Tiene que ser invitado, tiene que haber una demanda, pero la demanda la puede poner cualquier persona natural. Tú o yo podemos ir y poner una demanda contra... Consideramos que eso no ha sido suficientemente juzgado exacto. En Colombia y se presenta ya en Y la sobre Corte. todo ha sido clave en países africanos, donde todavía hay muchos dictadores y mucho control y mucho genocidio étnico, religioso en las poblaciones. Entonces las demandas sirven porque ahí obviamente la justicia es controlada por ese mismo dictador para buscar una alternativa a esos genocidios, abusos de poder, temas religiosos, temas étnicos que se dan en el continente africano. Ahora, se supone que esa Corte Penal Internacional actúa únicamente en esos países que están suscritos a la Corte. Técnicamente actúa únicamente en esos países, son 125 de 193 que tienen Naciones Unidas, Sí. Y esos son los países en donde ellos realmente lo que dicen tiene, por decirlo de alguna manera, alguna validez. Entre los países que no han ratificado el Estatuto de Roma, como se llama el tratado, están Israel, Estados Unidos, entre otros. Entonces, volviendo al tema, dicen, pero ¿cómo van a acusar a Netanyahu si Israel no tiene nada que ver con la Corte? No tiene nada que ver, no ha suscrito eso. Claro, entonces ahí es donde Estados Unidos y Marco Rubio dice acá están abusando del poder, excediendo los límites de la Corte, pero la gran pregunta detrás de todo eso es excediendo los límites, el argumento tiene algo que pueda tener de validez, pero es que desde la Segunda Guerra Mundial, Eduardo, ahí viene mi punto histórico. Ah, sí. El Ya sé para dónde juicio va. de Nuremberg generó este precedente en donde de alguna manera el sistema internacional tiene que responsabilizarse cuando hay abusos como lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Y lo que estamos viendo, más allá de la Corte Penal en este momento, es como una redefinición de esos límites. Realmente, ¿quién ahora tiene el poder para poner límites cuando vienen estas violaciones grandes a los derechos humanos? Es decir, si la entiendo bien, llega la Segunda Guerra Mundial y empiezan los países a pensar cómo hacemos para no volvernos a agarrar de esta manera, para que no haya otra guerra mundial. Otro genocidio. Otro genocidio. Sobre todo. Y empiezan a pensar en esta especie de gobierno mundial, ahí es donde surgen Naciones Unidas, y empiezan a surgir toda esta especie de mecanismos mundiales, una especie de gobierno y de justicia mundial. Pero lo que estamos viendo es que con lo que está pasando, estamos como retrocediendo. Exactamente, como que volvemos a que cada país pone sus límites y nadie me puede decir a mí qué hacer, porque estamos hablando de Rusia, por ejemplo, que tampoco es parte de la Corte Penal, y también vemos a un Putin acusado por lo que está pasando en Ucrania, pero que ha podido viajar, por ejemplo, llegó hasta Alaska para reunirse con el presidente Trump, y ha podido viajar por los países, por los estanes, por los países de Asia Central que no son miembros de la Corte. Lo mismo Netanyahu, estuvo en Naciones Unidas el año pasado. Perfectamente. Y se ha movido por el mundo. A Putin, en teoría, digamos, si esto funcionara como fue concebido y demás, cuando Putin sale de su país, debería ser capturado.
detenido. Si va uno de los 125 países miembros de la Corte. Ya, y lo mismo con Benjamín Netanyahu. Que eso es lo que le quieren hacer, volviendo al tema de las sanciones, a la presidenta de la Corte. Decirle, perfecto, usted está abusando de su poder, dice Marco Rubio, Sí. por lo tanto vamos a ponerle sanciones. ¿Qué sanciones? Que usted no puede viajar a ciertos países, no puede tener, por ejemplo, cuentas en dólares o algo que tenga que ver con Estados Unidos. Sanciones que le limiten a ella como persona, como dicen que la Corte está limitando a quienes no son miembros de la Corte. Sí, es decir, si no tiene muchos dientes la Corte Penal Internacional, Estados Unidos sí los tiene y empieza a apretar a las cabezas de la Corte Penal Internacional y esto obviamente pues nadie quiere quedar en esas circunstancias de tener esa serie de restricciones y bueno, y es que Estados Unidos tiene muchas herramientas, incluida la famosa lista OFAC, ¿no? Es muy parecido a la lista OFAC lo que le pusieron y es un juego de poder, literalmente, Eduardo, lo que estamos viendo entre países que son grandes, estamos hablando de Rusia, estamos hablando de Israel que tiene un poderío militar, económico importante, Estados Unidos, países que dicen estamos por encima de lo que esta administración internacional, estos juicios internacionales pueden hacer. Yo nuevamente me pregunto, si eso es lo que ellos creen, entonces ¿quién pone los límites ahora en el mundo? No, pues es que así empezó la Segunda Guerra. Como nadie ponía límites, no había organismos multilaterales ni organismos internacionales que le pusieran límite a los países. Y entonces pues llega una persona que está gobernando un país y decide invadir a otro y cometer abusos y pues nadie puede hacer nada. Lo que estamos viendo que está pasando en el mundo. Es lo que está pasando en el mundo. Teresita, hablemos particularmente de esas sanciones. Nos decía usted, ya han aplicado una serie de sanciones a la presidenta de la Corte. ¿Eso qué consecuencias puede tener? Es decir, ¿esto que está haciendo Estados Unidos puede terminar en el fin de la Corte Penal Internacional? Las palabras que ha utilizado el secretario de Estado, Marco Rubio, es que ellos quieren desmantelar la Corte, palabras del ladrillo por ladrillo, es decir, desarmarla, desarticularla, que deje de tener relevancia. Como digo, es una Corte que nace mucho después de la Corte de la Haya, que es para casos, por ejemplo, limítrofes, como hemos visto, demandas entre estados. Esta nace en el año 2002 y tiene que ver con esos temas humanitarios. Y ellos dicen, están excediéndose de su poder y los temas humanitarios a veces hay que entenderlos a la luz de la seguridad nacional. Hasta dónde una cuestión que es de seguridad nacional me permite utilizar la fuerza de una manera X, Y o Z. Y ese es el gran debate de esta Corte, debate que se dio en su creación durante el año 1998, que salieron los primeros parámetros de la Corte hasta el 2002, que tuvo los suficientes países que la apoyaban para existir. Fue un gran debate y es un debate que sigue en el mundo, hasta donde la seguridad nacional afecta, por ejemplo, la libertad de las personas. Claro. O los derechos de las personas, si estamos hablando en un tema de guerra o en un tema de afianzar ciertas seguridades en un país, la libertad tiene que sufrir. Entonces, ¿por qué alguien que no está en ese país me va a decir no, no puede y nosotros le vamos a fijar los límites? Sí. Quizá una pregunta final que queda ahí como en el medio y es, pues en Venezuela ya es ampliamente sabido todos los abusos que se cometieron por parte del chavismo, gobierno Chávez, gobierno Nicolás Maduro, y entonces ellos deciden salirse de la Corte Penal Internacional. Eso podría pasar, es decir, en países donde saben que se han cometido este tipo de crímenes de lesa humanidad, terminan diciendo, pues, yo me salgo y ya, y no hay ninguna jurisdicción y la Corte queda maniatada. Todos estos tratados que uno firma para entrar a ser parte de las diferentes cortes u organismos internacionales del mundo incluyen una cláusula para el retiro de la Corte. Sí. Colombia, recordemos, se retiró de la Corte de la Haya después del 2012, de ese fallo. Pero ese retiro viene condicionado. No es que yo diga hoy a las 3 de la tarde, a partir de ese momento, adiós y no más. Sí. No, normalmente hay un tiempo prudencial, suele ser de un año, en el que se terminan de arreglar los asuntos pendientes, si los hay, con esa Corte. Entonces, sí, Venezuela dijo, me salgo, y según el tratado tendrá que esperar un tiempo prudencial para que eso realmente tenga efecto. Otros países tienen el tema de que la han incorporado dentro de sus estatutos constitucionales, bien sea porque han reformado las constituciones y han integrado la Corte o porque ha habido sentencias en ese sentido, y ahí el tema es más complicado.
Sí, y el problema ahorita es que estamos viendo cómo se le quitan dientes a la Corte Penal Internacional, los países al final le pierden miedo y también se queda la Corte sin dientes para poder actuar. Teresita, muchas gracias. Eduardo, un gusto.